Así como vimos entonces, con la definición de la derivada de una función, podemos armar nuestra tabla de derivadas. Por ejemplo, la derivada de una constante ya la vimos, la demostramos, que es igual a 0. La derivada de x a la m, también la vimos. ¿Cuál vimos nosotros? Vimos x al cuadrado, por ejemplo. Esa vimos x al cuadrado. ¿En qué consiste la derivada de una función potencial? X elevado a un escalar. Bajo el exponente, 2 por x, y le resto 1 al exponente, 2 menos 1. Como vimos, x a la 1 es x, la derivada de x al cuadrado es 2x. También vimos raíz de x, que raíz de x es lo mismo que x a la 1 medio, ¿de acuerdo? La derivada de x a la 1 medio, que también la demostramos, bajo el exponente, esta es la derivada, perdón, bajo el exponente, esto es 1 medio de x, y le resto 1 al exponente, 1 medio menos 1. 1 medio menos 1 es 1 medio por x a la menos 1 medio, lo que es lo mismo a 1 medio por sobre x a la 1 medio. El exponente negativo me hace ir hacia el denominador el x, y x a la 1 medio no es otra cosa, esto pasa como índice de la raíz, a 1 sobre 2 raíz cuadrada de x a la 1, raíz cuadrada de x. Que es lo que tenemos acá, que la demostramos también. La raíz, podemos darla a este que se usa mucho, por eso la damos, pero en realidad es una función potencial, como lo vimos acá. La derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Cuál será la derivada de x a la quinta? Bajo el exponente, la derivada de x a la quinta bajo el exponente, y le resto 1 a 5 es 5x a la 4. ¿De acuerdo? Función potencial, función raíz de x, que no es lo mismo que una función potencial, nada más que la damos porque se utiliza mucho. La función logaritmo en base b de x la demostramos, es 1 sobre x logaritmo en base b de e. También vimos logaritmo natural de x, que se demuestra de la misma forma, es 1 sobre x. La derivada de una función exponencial, esto es un número elevado a la x, por ejemplo 2 a la x. ¿Cuál es la derivada de 2 a la x? También se demuestra, es 2 a la x, m a la x, por el logaritmo natural de 2, ¿Cuál es la derivada de e a la x? También es una función exponencial, está más que la vemos porque también se utiliza mucho, la vamos a usar mucho. La derivada de e a la x, es lo mismo. La derivada de e a la x es e a la x por el logaritmo de e. Y el logaritmo de e es 1, porque esto tiene base e a la 1 me da e, es decir que esto es igual a e a la x, que es la que tenemos acá. También se demuestra que la pueden ver, la derivada del seno de x es coseno de x, la derivada del coseno de x es menos seno de x, y la derivada de la tangente de x, que ya vamos a hacer un ejercicio y para demostrar los valores, pero podemos usar cualquiera de estos tres. Estas tres expresiones son la misma para la función derivada de la tangente de x. Esto es 1 más tangente cuadrado de x. ¿De acuerdo? Con esta tablita es la que ustedes se tienen que manejar, que luego más adelante, cuando veamos funciones derivadas de funciones inversas, vamos a agregar algunas más, pero con esto se van a manejar y se van a manejar muy bien. Vamos a hacer algún ejercicio. Perdón, antes de hacer ejercicio vamos a ver álgebra de derivadas. Luego vamos a demostrar álgebra de derivadas, pero vamos a decir que álgebra de derivadas. La derivada de f más g, la derivada de una suma de funciones, es igual a la derivada de f más la derivada de g. Fácil. La derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas de ambas funciones.
la derivada de una constante, k, un número real, por una función, la derivada de una constante por una función es la constante k por la derivada de la función. Por la derivada de la función. Seguimos. La derivada de un producto, y esta la vamos a mostrar, pero es una reglita fácil de acordarse, es la derivada de f, la derivada del primero, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ya vamos a mostrarlo más adelante de dónde sale esta expresión. Y la derivada del cociente de funciones, la derivada de un cociente f sobre g es la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero como está por el segundo derivado sobre el segundo al cuadrado. Unas reglitas que hay que aprendérsela, pero no tienen ninguna dificultad. Ya vamos a ver más adelante cómo demostrar de dónde salen estas expresiones, pero la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo, y la derivada de un cociente es la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Ahora sí vamos a hacer un ejercicio. Entonces tenemos nuestra tabla de derivadas y el álgebra de derivadas. Vamos a hacer los primeros ejercicios de derivadas. Cargo tinta un segundito. Por ejemplo, primera función que vamos a derivar. Hay que derivar teniendo en cuenta, como dijimos, la tabla de derivadas y nuestra álgebra de derivadas. Vamos entonces con esta primera primera función. El objetivo es encontrar la derivada de f de x. Recomendación para hacer derivada de una función. Primero que nada, plantear el álgebra de derivadas. Plantear el álgebra de derivadas. Por ahí gastamos un par de renglones más en la hoja, pero reducimos muchísimo la probabilidad de error de nuestro ejercicio. Plantear el álgebra de derivadas. ¿Qué me refiero con esto? ¿Qué tengo acá? Yo tengo que derivar esta suma. Esto es la derivada de una suma. Entonces, la derivada de una suma según el álgebra de derivada es la derivada, la suma de las derivadas. La suma de las derivadas. Suma o resta es exactamente lo mismo, obviamente. La derivada de una suma es las sumas de las derivadas. Esto es plantear el álgebra de la derivada. Seguimos. Todavía no hemos derivado nada. Solamente aplicamos el álgebra. Acá tenemos un producto por un escalar. La derivada de... esto es un escalar, el producto de un escalar por una función. La derivada de un escalar por una función es el escalar por la derivada de la función. El escalar por la derivada de la función. Saco afuera el 2 por la derivada de x a la cuarta, más la derivada de x a la 3, menos x al cuadrado derivado, más 4. Ahora sí, hemos planteado el álgebra de la derivada. Ahora lo que tenemos que hacer, como con la tabla que hemos armado nosotros, que es la que se tienen que aprender, vamos a derivar esto. Ya hemos planteado el álgebra, no hay posibilidad de que se equivoquen ahora. Esto es,
Derivo donde dice apóstrofe. El 2 no tiene ninguna apóstrofe, así que lo copiamos. El 2 no tiene ninguna apóstrofe, copiamos. Y esto es la derivada de x a la cuarta. Esta es una función potencial. Bajo el 4, y le saco 1 al exponente. 4 menos 3 me queda 3. Bajo el 4 y le saco 1 al exponente. Más. Acá dice apóstrofe, hay que derivar bajo el 3 y le saco 1 al exponente. 3 menos 1, 2. Menos, bajo el 2 y le saco 1 al exponente, me queda la 1. Más, acá hay apóstrofe, la derivada de una constante, en este caso de la constante 4, es 0, más 0. Es decir que esta es la derivada de la función. ¿Cuándo está lista la terminal? Cuando no tengo no más apóstrofe, significa que ya he encontrado la derivada de mi función. Entonces, estrategia, gastar un par de renglones más en escribir el álgebra de derivada, si reducimos al mínimo las chances de equivocarnos. Otro ejercicio, a ver. Veamos, tenemos que derivar de vuelta f de x, que es esta función. ¿Cómo hacemos para derivar esta función? Primero que nada escribimos el álgebra de la función. ¿Qué tenemos acá? Veamos, la operación principal son sumas, es decir, que la derivada de esta suma es igual a las sumas de las derivadas. Estamos escribiendo álgebra de derivadas. Álgebra de derivadas. F derivado de x. Vamos un poquito más. Todavía no hemos derivado nada. Acá tenemos un producto. ¿Entre quién? Entre x y raíz quinta de x. ¿Cómo derivamos el producto entre dos funciones? Como vimos en álgebra de derivadas. Es la derivada del primero, x derivado, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. El segundo derivado. Raíz quinta de x es exactamente lo mismo que x a la 1/5. Raíz quinta de x es lo mismo que x a la 1/5. Y esto por el segundo derivado. Más, esto es una constante por una función. Es la constante por la derivada de la función. Más pi al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto es escribir el álgebra de una derivada de función. No hemos derivado nada hasta ahora. Ahora sí estamos en condiciones de derivar. La derivada de f de x es igual. Todo lo que tenga apóstrofe es lo que vamos a derivar nosotros. La derivada de x, vimos que es 1, con esta tabla, tengo que derivar esto, no, porque no tiene apóstrofe, entonces copio por raíz de x, más, hasta que no tengo apóstrofe, copio, más x, copio, y acá tengo apóstrofe, x a la 1/5, bajo el exponente, me queda 1/5, por x, y hago 1/5 menos 1, le resto 1 al exponente, 1/5 menos 1, me va a quedar menos 4/5. Más 3 por la derivada del coseno es menos seno de x, por eso le pongo paréntesis porque es un producto de esto, más, y pi al cubo no es una función, pero es una función constante. Pi es un número, el cubo me da otro número, así que la derivada de una función constante es 0. No tengo que bajar el exponente acá, que es un error normal que hacen, porque esto es una constante, es pi. Pi al cubo es un número, la derivada del número es 0. Esta es la derivada de mi función. ¿Tengo apóstrofe? No tengo apóstrofe, por lo tanto es igual a la derivada de la función. Podemos dejarla un poquito más linda, que es dejarla un poquito más linda y bueno, sacarnos de encima
exponentes negativos y fraccionarios, escribirlo de otra forma para dejarla un poquito más linda. Pero es solo un detalle, esto me queda entonces 1 por raíz de x me queda raíz de x más 1/5, y acá podemos hacer x a la 1 por x a la menos 4/5, x a la 1 por x a la menos 4/5, se suman los exponentes, es 5/5 menos 4/5, me queda x a la 1/5, que a la 1/5 es lo mismo que raíz quinta de x. ¿Estamos de acuerdo? Lo que hice acá fue este exponente con este exponente, lo sumé porque se están multiplicando, me queda a la 1/5, y x a la 1/5 es lo mismo que raíz quinta de x. Menos, este menos lo paso adelante, menos por más me da menos, 3 seno de x. Esta es la derivada de mi función. No tengo más apóstrofe. Esto era correcto, nada más que lo dejé un poquito más presentable. Y obtuvimos la derivada. Vamos a hacer otro ejercicio. Otro ejercicio, a ver. Entonces, hay que encontrar la derivada de esta función. Planteamos el álgebra. La derivada de la función es igual. Tenemos una suma de funciones, es igual a las sumas de las derivadas. Tenemos un producto entre 2x y x al cuadrado. Escribimos el álgebra, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero como está, por la derivada del segundo, más e a la x derivada. Un segundito, cargo tinta. Bien, listo, tenemos planteado el álgebra de las derivadas, lo único que queda entonces es derivar. 2 a la x derivado es 2 a la x en una tabla por el logaritmo natural de 2. Por, esto no tiene apóstrofe, entonces copio, más, esto no tiene apóstrofe, por eso copio. Por la derivada de x al cuadrado, bajo el exponente me queda 2x, le resto 1, me queda a la 1, más la derivada de a la x es e a la x. Facilísimo, esta es la derivada de mi función. ¿De acuerdo? Vamos a derivar, como dijimos, la tangente de x. Para que veamos las expresiones, dónde salen las expresiones que tenemos ahí. ¿Cuál es la derivada de la tangente de x? La tangente de x es lo mismo, como sabemos, seno de x sobre coseno de x. ¿De acuerdo? Seno de x sobre coseno de x. Entonces, la función derivada es la derivada de un cociente entre seno de x y coseno de x. Es la derivada de un cociente. La derivada de un cociente, planteamos el álgebra, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿De acuerdo? Sobre el segundo, el que está en el denominador, al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces derivamos la derivada del seno, una vez que planteemos el álgebra, derivamos. La derivada del seno es coseno de x por coseno de x, y acá me queda menos seno de x, y la derivada del coseno de x, la derivada del coseno de x es menos seno de x sobre
coseno cuadrado de x. Es lo mismo ponerlo así que ponerlo de esa forma. Entonces, que en el numerador nos queda coseno de x por coseno de x, nos queda coseno cuadrado de x. Menos por menos me da más seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Entonces acá teníamos las tres chances que habíamos visto de nuestra tabla. Esta es la derivada de la tangente. Coseno cuadrado más seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Ahora bien, coseno cuadrado más seno cuadrado sabemos que por una relación trigonométrica eso es igual a 1 sobre coseno cuadrado de x. Que era una de las expresiones que habíamos visto en nuestra tabla. 1 sobre coseno cuadrado es lo mismo. 1 sobre coseno es secante. Es lo mismo que secante cuadrado de x. Y una de las que más me gusta a mí porque no tiene línea de división, pero igualmente esta es muy útil también cuando vayan a ver, cuando estén en análisis matemático 1 sobre el coseno cuadrado a la hora de integrar, por ahí es de mucha utilidad. Eso es problema de análisis matemático 1. Acá coseno, podemos distribuir el cociente. Coseno cuadrado dividido coseno cuadrado me da 1. Y seno cuadrado dividido coseno cuadrado me da tangente cuadrado de x. Cualquiera de las tres expresiones que utilicemos para decir la derivada de la tangente de x es válida, y es por eso que hemos puesto estas definiciones en la tabla de derivadas que hemos dado. Hacemos un ejercicio más. Hacemos uno más, a ver. Vamos con este. Uno bien completito. Uno bien completito. Entonces, la derivada de la función. Tenemos que derivar. ¿Cuál es la operación principal acá? Es un cociente. La operación es un cociente. Entonces, hacemos el álgebra del cociente. La derivada del primero, que es lo que tenemos arriba, la derivada del primero, 3x a la cuarta por coseno de x, por el segundo sin derivar, menos el primero como está, por la derivada del segundo, sobre el segundo al cuadrado. Es lo mismo, logaritmo de x todo al cuadrado o logaritmo cuadrado de x. Álgebra de derivadas, álgebra de un cociente. Ahora bien, seguimos aplicando álgebra de derivadas antes de derivar. Acá tenemos la derivada de un producto, ¿de acuerdo? El producto entre 3x a la cuarta y coseno de x. Entonces la derivada de ese producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo por logaritmo natural de x. Ahora veamos, el logaritmo natural de x, si yo lo dejo como está así, está solamente multiplicando a esta expresión porque acá tenemos un más, ¿de acuerdo? Entonces es importante en álgebra, en el álgebra de las derivadas, es importantísimo poner paréntesis, corchetes, para no cambiar las expresiones. El logaritmo natural de x multiplica toda la derivada y toda la derivada es todo esto. Si yo no pongo estos corchetes, estoy multiplicando solo a esta parte. Por lo tanto, es mejor poner de más paréntesis que poner de menos. Menos, esto no tiene apóstrofe, copio, por la derivada del logaritmo natural de x sobre logaritmo cuadrado de x. Lo único que hemos hecho hasta acá es aplicar álgebra de derivadas. Entonces ahora sí derivamos. Ya que estamos un poco más cancheros, esto es una constante por una función. Lo vamos a hacer directamente. Una constante es la constante por la derivada de la función. Es 3 por la derivada de x a la cuarta bajo el exponente
y le bajo 1. ¿De acuerdo? Esa es la derivada. Por, esto no tiene apóstrofe, copio. Vean lo importante que es el álgebra de la derivada. Me ordena más 3x a la cuarta, no tiene apóstrofe, por la derivada del coseno es menos seno de x, por todo esto entre corchetes, el logaritmo natural de x no tiene apóstrofe, menos, esto no tiene apóstrofe, lo copiamos, por la derivada del 1 sobre x es 1 sobre, perdón, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x sobre logaritmo cuadrado de x. Todo esto chequeamos, nada tiene apóstrofe, por lo tanto no hay que derivar más nada. Si quisieran podrían dejarlo un poquito más lindo, podrían hacerle que 3 por 4 me quedaría 12x al cubo. Este menos con este más lo podría poner como menos y no mucho más. Pero esta es la derivada de la función. Aplicamos álgebra y resolvemos con las derivadas que hemos aprendido. Entonces la consigna es hacer muchos ejercicios de este tipo, pueden hacer cualquiera de este tipo, y practicar en ponerse hábiles en esto de plantear el álgebra y derivar. Luego lo que nos falta ver, para ya saber derivar cualquier función, es la derivada de una función compuesta. Hasta ahora hemos visto derivadas de funciones que se multiplican, que se dividen, pero no hemos visto derivadas de funciones compuestas. Aquí le llamo una derivada de función compuesta, como ya saben, f de g, f compuesta a partir de f. Ya vamos a ver en el próximo clase, en el próximo video, cómo derivamos una función compuesta. Por ejemplo, cómo derivamos el coseno de 7x al cubo. Esto es una composición de funciones. ¿Quién es f? F es coseno de x. ¿Y quién es g? G es 7x al cubo. Entonces, f compuesta a partir de g, voy a f y donde dice x pongo g. Voy a f coseno y donde dice x pongo 7x al cubo. Esto es una composición de funciones. Todavía no sabemos derivar composición de funciones, pero sí hemos aprendido a derivar este tipo de funciones, donde vemos no tenemos una función de otra función. Son funciones simples que se multiplican, se dividen, se multiplican por constante y demás. Este tipo de ejercicios estamos en condiciones de realizar, de practicar muchísimo, todo lo que más puedan, y luego en la próxima clase veremos la derivada de una composición de funciones.